Vamos a hablar con alguien que sabe del tema, ingeniero, expresidente justamente de la Dirección Provincial de Energía. Hablamos del ingeniero Sergio Raimundo. Sergio, ¿cómo le va? Gonzalo Benito Zamora lo saluda. Buenas tardes, Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le Buenas va? tardes a la audiencia. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, una aclaración. Sí. Nunca, digamos, si bien reemplacé al presidente varias veces, nunca fui presidente. Yo siempre fui director general de la Dirección Provincial de Energía. Ah, perfecto. Tenía yo mal el dato entonces. No, sí, siempre yo fui director, que es el brazo ejecutivo de la Dirección Claro, Provincial de Energía, ¿no es claro, cierto? claro, claro. Que Bueno, era claro si quiere un poquito más. sí, sí, está perfecto. Bueno, Sergio, justamente por la experiencia que usted tiene, un poco lo que nosotros tratamos de entender, más allá de la coyuntura, que también es importante que la podamos comprender, obviamente, pero es qué es lo que pasa con Ushuaia y supongo que situaciones más o menos similares tal vez hay en Tolwyn y en Río Grande, que hace tantos años hablamos de proyectos de mejora o de modificación o de evolución del sistema de generación de energía eléctrica que finalmente termina por no suceder nunca. Exactamente. Acá los planes provinciales no tienen consecutividad, por lo menos desde el año 2008 a esta parte. Sí, eh, Se dejaron de lado lo que era la planificación eléctrica, lo que se había previsto en ese momento. Se retomaron un poco alrededor del 2010, 2011, no recuerdo bien la fecha, pero en su momento, más o menos le digo, del gobierno del señor Colazo, había muchos planes hasta el año 35, planes de energía. Estaban perfectamente determinados, y ahí se veía claramente lo que había que hacer, con el ajuste propio del devenir del tiempo. Digamos, a medida que iba transcurriendo el tiempo, sus planes se iban ajustando, sí, pero esos planes marco que tenía la provincia, luego de varios estudios, consultoras, consultas a toda la, vaya la redundancia, ¿no? Consulta a toda la comunidad industrial, residencial, comercial, se habían delineado esos planes. Y esos planes se dejaron de lado, tanto en la parte de distribución como en la parte de generación. Y esto hoy son las consecuencias, ¿no? ujú, Y bueno, creo que esto va a seguir por un tiempo bastante largo porque no tienen soluciones de corto plazo, como en algún momento lo planteó un subsecretario creo de Energía cuando va a la legislatura hace poco más de un año a justificar la toma de un crédito y diciendo que en 12, 16 meses, 18 meses iba a estar la usina funcionando que proponían a través de ese programa de transición energética. sí, Y ya estamos en los 12, 16 meses, 12, sí, bien digo, ya pasó más de un año y no hay nada, recién terminaron el estudio de impacto ambiental, digamos que tampoco tienen mucha idea de lo que quienes se ocuparon del tema, tienen mucha idea de plazos, de ejecución de obras, de vivir en Tierra del Fuego, donde todo es más difícil desde el transporte, la, la logística, los trámites que hay que hacer para ingresar acá a la provincia. Digamos, no han tenido en cuenta todo eso y obviamente hoy estamos en un cuello de botella bastante grande. mm, Yo hace rato conversaba con una persona del área, relacionada con la política, pero del área específica, y yo creo que esto ojalá no suceda y sea la persona más equivocada lo que voy a decir, pero creo que Río Grande también va a entrar en algún tipo de colapso porque las turbinas ya el año pasado estuvieron saturadas, quiero decir, estuvieron en su máxima potencia, ¿no es cierto? Si no pasa nada, tal mejor mucho mejor mantener que las de Ushuaia, eso es cierto. Pero creo que en algún momento va a haber alguna restricción de demanda porque tanto en Ushuaia como en Río Grande y un poco en Tolwyn también se han habilitado muchos edificios, muchos proyectos eléctricos de urbanización. Los edificios, no las urbanizaciones, pero los edificios tienen mucho consumo eléctrico porque al no tener gas disponible, claro,
no tenían la habilitación de Camusi, Optaron por la optan por la energía parte eléctrica. eléctrica. Claro. Claro, claro, claro. Claro, acá en el centro de Únicamente, Ushuaia hay muchos edificios así, que son todos eléctricos. exactamente, únicamente tienen gas para la calefacción general. Después todos los departamentos individuales son eléctricos, tienen anafe eléctrico, estufas eléctricas, pavas eléctricas. Entonces, creo que, digamos, no estaba preparada la ciudad porque se dejaron de lado esos planes, ¿no? Una de las obras principales que había de desarrollo, eh, los centros de distribución no están concluidos, ¿no? Y directamente por desidia de este gobierno, ¿no? Porque del anterior y de este. El anterior porque llegó una etapa que no le preocupaba más colocar lamparitas en las avenidas, lamparitas LED en las avenidas, que era algo rápido y que impacta en la comunidad, ¿no es cierto? Ujú. La electricidad, mientras no se corte, no pasa nada, y nadie se entera que hay una empresa generando energía, ¿no? El Claro. problema son los cortes. La Y damos, la damos por hecho. lo otro que se ve es alumbrado, entonces ahora Claro. alumbrado público el gobierno está invirtiendo y no está haciendo lo básico, que es la generación y la distribución, los cables y los generadores, ¿no es cierto? Ujú. Y también se dejó de lado, y en eso sí yo participé muy activamente entre el año 2012 y 2016, ya en mi etapa de jubilado, pero colaborando con un expresidente de la DPE, colaboré ad honor en el desarrollo del interconectado al sistema nacional, ¿no es cierto? Sí. Al sistema de distribución nacional, a Río Gallego, y bueno, entonces también se dejó de lado. Después cuando empezó esta gestión de gobierno, el primer mandato del señor Melella, hicieron toda una, en términos chabacanos, espamento de juntar la documentación, presentarlo de nuevo, renombrarlo al proyecto, le llamaron 2 de abril, creo que se llama así, Interconectado 2 de abril, y la diputada Jutrovich con mucho tino lo presentó en el Consejo y tuvo financiación. Lamentablemente, digamos, estuvo previsto el presupuesto nacional, pero lamentablemente eso cayó. Se tardó demasiado, porque debería haberse, bien asumieron, deberían haber, si tenían intenciones de seguir con ese proyecto, que creo que tiene muchas trabas, digamos, ahí internamente en la provincia estoy convencido de que hay gente que no quiere que las ciudades se interconecten a la red nacional. Sí, que probablemente que se interconecten entre las ciudades, ¿no es cierto? Pero que se interconecten a la red nacional creo que hay gente que no quiere. En Y, su momento había, sí. a la finalización del gobierno de la doctora Ríos y comienzo de lo de la doctora Bertone, que se hizo la presentación del interconectado nacional, ya había financiación con una tasa de interés muy bajo, con años de gracia, se financiaba todo el proyecto y con muy pocas condiciones para la provincia, salvo pagarlo, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Y, Sergio, ¿por qué entiende usted que hay sectores que no les interesa o que están en contra de interconectarse con el interconectado nacional y hacer solo uno provincial? Voy a suponer, Ajá. voy a suponer, nada más, no tengo demasiados elementos como para afirmarlo rotundamente. Voy a suponer, y debe ser porque se tocan algunos intereses, que algunos irían, al entrar uno en el mercado nacional, entra con la regla de juego de la 24065 de forma plena. Y es probable que algunos proveedores de energía de la provincia, que no somos muchos, no son muchos, Claro. no les interese, quieren mantener su quinta, digamos, su negocio. Pero proveedores de energía, Y bueno, que la comunidad saque sus conclusiones, hay dos. claro, eso le iba a decir, hay solamente dos. Justamente Bueno, eso le iba a decir. exacto. Y uno es el Estado. Uno es el Estado que durante este gobierno ha sido denostado, digamos, que se le han sacado los recursos, no se le pagan las tarifas de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica que tienen todos los entes públicos. Lo mismo sucede, por lo menos hasta la información que yo tengo, con otros entes públicos que no son del Estado provincial. Pero la Dirección Provincial de Energía fue desmembrada y sigue siendo desmembrada. Cuando es algo que no entiendo de este gobierno, porque por un lado apoyó mucho a la DIPOS, a las obras sanitarias, se hicieron excelentes obras,
y a la Dirección Provincial de Puerto, y en cambio de energía, a través de la primera ley de presupuesto, antes de que asuma incluso el señor Melella, ya ahí le sacan misiones y funciones a la DPE y se la asignan a una secretaría, subsecretaría o secretaría, no recuerdo, de energía eléctrica, que fue un señor que vino de Río Grande, ¿no? Ujú. Y armaron toda una estructura. Bueno, ya ahí empezaron a desmembrar a la Dirección Provincial de Energía. Y en esto no hay que andar con medias tintas, o se hace todo o no se hace nada, digamos, porque esto fue lo que afectó fundamentalmente desde mi punto de vista, sacarle la autarquía a la DPE es lo que es el resultado de lo que hoy tenemos, digamos, digo como resultado de esto. La autarquía de la DPE, ¿qué es? Es la administración económica y financiera de sus recursos propios y de los que y de disponer de esos recursos y de los recursos que puedan venir del orden nacional, digamos, de lo que se produce con la venta de energía que nosotros compramos, los usuarios de Ushuaia, de Tolwyn, y San Sebastián y Almanza, son los lugares que provee la DPE. Normalmente se olvidan esos otros lugares, Claro. por lo menos Almanza y San Sebastián, más lo que recursos que específicos que vengan del orden nacional. Ya en esa época, antes de asumir Melella, que se aprobó la ley de presupuesto, ahí ya lo autorizaron a, este, a tomar funciones de la propia Dirección Provincial de Energía. Y ahora, hace muy poco, con este nuevo Ministerio de Energía que han creado, y que tiene una subsecretaría de Energía Eléctrica, bueno, ahí ya directamente le sacaron el manejo de los recursos que venían del orden nacional, que son el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, conocido como FDI, y el FCT, que es el Fondo Compensador de Tarifas. Entonces ya menos funciones todavía tiene la DPE. Esto es lo que estoy diciendo es de febrero de este año, ¿no? Claro, claro, sí, sí, con el nuevo organigrama. Con el nuevo organigrama, exactamente, con el nuevo organigrama del ministro de Energía que está respondiendo ahora a algunos requerimientos de la comunidad Sí, a través de los medios, ¿cierto? sí, Digamos, hablando mal y pronto, Zamora, como le gustaba a tu padre, está poniendo la cara, ¿no es cierto? claro, sí. Sergio, estamos hablando con el ingeniero Sergio Raimundo, fue director general de la Dirección Provincial de Energía. ¿Hay obras que se hayan comenzado? No sé, usted me habló más o menos creo que me ubico más o menos en el segundo mandato de Fabián Ríos, como que ahí hubo como un corte donde se dejó de avanzar con la planificación que se había hecho años antes. ¿Hay obras que hayan quedado, que estén ahí, que uno pueda ver el elefante blanco en algunos barrios de la ciudad, que estén abandonados y que no? Sí, muchas obras, sí. En la segunda gestión de la doctora Río, creo que fue, realmente, discúlpeme, por ahí me traiciona ya mi memoria, Ujú. el gobierno nacional solicita o implementa una política de no aumento de la tarifa de la energía eléctrica. Y en cambio, a eso, digamos, si las provincias, los prestadores de los servicios mantenían la tarifa eléctrica, les ofrece hacer obras, y acá se hicieron varias obras. Eso, si mal no recuerdo, el programa era de reconversión tarifaria, se llamaba. Sí, eso Y sí, me acuerdo. hubo obras como, por ejemplo, creo que una de ellas es la que está sobre la avenida de Héroes de Malvinas, donde uno puede ver que hay una doble línea, hay doble postado, doble postación, digamos, de Ujú. unos postes de cemento y unos postes de metal, y sobre esos postes de metal hay unas líneas, y esas líneas están arrolladas arriba, quiere decir que no está terminada la obra, ¿no es Claro, cierto? Y es todo un enjambre de cable que dejaron ahí en la avenida de Héroes de Malvinas, que por ahí a nosotros ya no, digamos, mucha gente acá en la comunidad ya se acostumbró a verla, pero el que viene de afuera y me conoce que estoy relacionado con el área eléctrica, me preguntan, sí, ¿qué hace todo eso ahí? claro. Obras inconclusas. Después hubo otras obras que se trataron de hacer a través del fideicomiso, también no sé si fueron, no recuerdo bien, sí, creo que fue durante la gestión de la doctora Bertone que se comenzaron, o a final de la doctora Ríos, como es en el centro de distribución del río Pipo y el centro de distribución
de Andorra Sí, y han quedado paradas un poquito antes de que asumiera el gobierno, la primera gestión del señor Melella, un poco antes ya hubo problemas con esas obras por redeterminación de precios, y cuando asumió este gobierno actual, digamos, la primer mandato, directamente no hubo más tratamiento de seguir adelante con esa obra, digamos, no se pusieron de acuerdo con las empresas. Pero lo lamentable de todo esto es que las obras quedaron inconclusas. claro. El centro de distribución del río Pico le falta un 5% para terminarlo, está todo el equipamiento, está todo, y lo único que falta creo que es hacerle el cerco nada más. Mire, yo vivo cerca y cada tanto paso por ahí, realmente me causa una indignación la inoperancia que tuvo el Ministerio de Servicios Públicos, que es responsable del fideicomiso, ¿no es cierto? Y que ningún político, ningún fiscal de Estado haga nada. Claro. Yo algo de experiencia tengo en las obras, no es que siempre esto anduvo bien, sino que hemos tenido problemas de este tipo y el Estado, que tiene el poder absoluto, tiene que solucionarlo. Si no logro un acuerdo de precio con una empresa, bueno, rescindirle la obra y ejecutarla con medios propios o llamar a licitación por lo que falte, terminar, pero tenés que hacer algo, no puedes dejar la obra abandonada como se deja acá en Tierra del Fuego. No, ese es un tema de gestión, claramente. Es un tema de gestión, claramente, es un tema de gestión, claramente. Y la obra del río de Andorra es peor todavía, Zamora, porque ahí iniciaron las bases de lo que va, es un centro de distribución que hace mucha falta. Un centro de distribución es un lugar donde yo llevo con un cable que llega toda la energía para graficarlo, Sí, llego con un cable de 33.000 voltios que llega toda la energía y ahí en ese centro de distribución lo reduzco a 13.200 para poder salir hacia los barrios con cables de menor tensión de 13.200 voltios, para graficarlo y que la sí, gente no entienda. claro. Es esencial, por ejemplo, que esos centros estén funcionando, tener el telecomando de esos centros y poder operarlo a distancia desde la central, con lo cual hoy no tendrían que andar los camioncitos cortando por la ciudad 3 o 4 o 5 horas, porque les paso un dato que poca gente sabe, ni camiones tienen en la DPE para salidas a los cortes. Tienen 2 móviles operando para toda la ciudad. Claro. Póngale 3 con la Guardia Reclamo. Entonces, falta gestión, Zamora, porque si yo no tengo los móviles en servicio por H o por B, que puede suceder, un choque, una ruptura, puede suceder 10.000 cosas. Bueno, salgo en una emergencia, contrato, acá hay muchos hidroelevadores, eso es lo que se necesita para operar la central, las redes, perdón, y formo varios grupos de trabajo para no tener tanto tiempo sin luz un barrio. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un tema de Porque acá optimización. sabemos cómo Que es un tema de optimización, digo. optimización y organización, digamos, organización de la emergencia, ¿no es cierto? El Claro. plan de emergencia que alguna vez solicitó, creo que la legislatura le había pedido, o el Tribunal de Cuentas, no sé quién, a la DP, indudablemente no lo han hecho con eficiencia, porque hoy ante ese tema de emergencia tienen 2 camiones que andan por la ciudad con la mejor predisposición de la gente, y de la gente trabajadora, no de luz y fuerza, pero Sí, con muy pocos resultados. Terminamos con 3 o 4 horas por barrio, 4 horas, 5 horas nos tocó a nosotros, en la zona donde yo vivo. Cuando, bueno, usted, cualquiera que vive acá sabe que a las 2 horas y media, las casas que dependen en parte de caldera y todo lo demás, pierde su condición térmica, claro. digamos, ya empieza a hacer frío, a decirlo en criollo, Sí, tal cual. se le viene frío encima. Tal cual. Así que creo que es muy negro el panorama, Zamora. Sergio, me interesa volver un poco a lo que tiene que ver con la construcción de edificios que se manejan con electricidad prácticamente en su totalidad. Digo, migraron hacia equipos eléctricos porque no tenían factibilidad de gas, porque faltaban las redes o porque faltaba presión de gas, por lo que fuera. La Dirección Provincial de Energía, cuando un edificio de esos grandotes de chapa negra que se construyen en el centro de esta ciudad va a Sí, llevar adelante el proyecto, ¿no necesita también una factibilidad de la DPE? sí, necesita la factibilidad de la DPE,
muchas veces no por presiones, digamos, a ver si soy claro en lo que digo. La DPE depende del gobierno de la provincia, es un Correcto. ente autárquico, Sí, sí. dependiente del gobierno provincial, del señor gobernador. Dice la ley 117 que se relaciona a través del Poder Ejecutivo, se relaciona a través del Ministerio de Servicios Públicos con el Poder Ejecutivo. Eso es lo que decía la ley original, 117. Entonces, obviamente que desde el Poder Ejecutivo se reciben las presiones para dar esa factibilidad de servicio. No estoy hablando del presente, sino de que hablo del pasado porque yo lo he sufrido. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué hace la DPE? Sale a hacer las líneas o la planificación, pero cuando esa planificación, eso es lo que hicimos en su momento, año 2004, 2003, no sé, no recuerdo bien, que se planificó todo el centro de Ushuaia con nuevas estaciones transformadoras y no se ejecutaron 2 o 3, faltan como 3 o 4. Eso es otro tema, ¿no? Más pudoroso, más peligroso desde el punto de vista del abastecimiento eléctrico que todo lo que está pasando ahora en la ciudad. Digamos que en concreto siempre se reciben presiones políticas para que se le dé el ok. En cambio, acá Musi no es fácil lograr que ellos den el consentimiento porque por la ley de privatización del servicio de gas, que en este momento no recuerdo el nombre, pero es Sí, la sí. 24076, Ujú. de la época de Menem, Claro. ellos, todo aquel que quiera hacer una obra, que quiera necesitar gas, la distribuidora, desde el Estado le tiene que aportar una parte. Y entonces entre hacer obras de gas, como se hicieron en algunos casos en la época de Bertone y en este gobierno que no están terminadas, en lugar de hacer esas obras, optan por darle la factibilidad eléctrica. Eso es en algunos casos. En otros casos es que, supongo, estoy suponiendo, se debe Ujú. mentir en los consumos, no se debe poner los consumos a pleno y después aumenta el consumo. Así que es complejo el tema, pero bueno, es la realidad de Claro. lo que está pasando hoy. Y con el tema de gas, ya lo suprimos el año pasado, ya desde el comienzo de esta gestión, fines de la gestión de la doctora Bertone, estoy haciendo memoria, por ahí no recuerdo bien, pero ya se hablaba de la posibilidad de interconectar los dos gasoductos, el General San Martín y el gasoducto Fueguino, para aumentar el caudal de gas que viene hacia Ushuaia, hacia Tolwyn, hacia Ushuaia, y hacia Río Grande también, porque está en el norte esa unión. Y esa obra nunca se concluyó. Empezó la doctora Bertone a finales de su gestión, si mal no recuerdo, y cuando comenzó esta gestión se anunció con bombo y platillo que se continuaba con esa obra de interconexión, después vino la pandemia, después era que lo hacían en 2 meses, ya estaba listo, y el año pasado, no sé si usted recuerda, que hubo un problema de gas acá en la usina, Sí. digamos, y ahí se habló de esa conexión que faltaba y un Ujú. compresor y todo eso. Yo no escuché que se haya terminado eso, digamos, que me parece que si eso no se lo han hecho durante este verano que ha pasado, que está terminado, también vamos a tener problemas de gas en este próximo invierno. Digamos, son obras, Zamora, no hay consecutividad, no hay, ¿cómo le puedo explicar? No me viene el término en este momento, no hay regularidad en la continuidad de las obras, sería, ¿sí? Digamos, se hace, se para, se sigue, y esas son las consecuencias que hoy tenemos Ujú. en el área de gas y en el área eléctrica. Entonces, el que quiere invertir, como en el caso del edificio, busca por todos lados. Si por ahí no consigue asegurar su suministro de energía eléctrica hasta es capaz de colocarse un generador, como ha ocurrido. Un generador propio, ¿me explico? Sí, sí, totalmente. Y por lo que entiendo, no hay un plan director que se venga siguiendo justamente, ¿no? A lo largo del tiempo. No, eso es lo que yo le decía al principio, eso es lo que se ha dejado de hace varios años. Había una aplicación, la última planificación que yo conozco es hasta el año 2030, 2032, que la habíamos presentado en Tolwyn allá por el 2006. Lo que recuerdo es que el gobernador era Colazo, señor Colazo. Sí. Y después nunca más escuché yo que ese plan se seguía adelante, ese plan director de desarrollo eléctrico.
pues se intentó en el 2012, 2014, 2016, entre 2012 y 2016, si mal no recuerdo, hacer recuperar todos esos datos y tenerlo en cuenta para el interconectado a la nación, y tampoco se hizo, no se siguió adelante. Así que creo que es una gran desidia que tenemos de nuestros políticos, de que ellos piensan que el área eléctrica se resuelve en un abrir y cerrar de ojos, y no es así. Tiene que tener una planificación de largo plazo. Y creo que algunos de los ingenieros que están en el área política, no en la ADP, en la ADP lo tienen claro los muchachos, cómo es. Que vienen y se incorporan, ya sea de acá a la provincia o algunos importados que han traído de Salta o de Buenos Aires en los últimos tiempos, no lo tienen en cuenta que la política le exige, no, quiero la solución ya, y no, la solución ya no existe. Fíjese que ahora estamos cayendo por lo que las declaraciones de ayer del ministro de Energía, ¿no?, que obviamente debe repetir lo que le dicen porque no es del área específica, es un geólogo. Van a traer máquinas entre 1 y 5 megavatios para salir de esta emergencia. Digamos que es más o menos lo que pasó en el año 2008, 2009, cuando trajeron las 3 máquinas de 5 megavatios del programa de generación distribuida. Ahí tendrían que haber traído una máquina de 25 megavatios, que era como estaba planificado, como era que si le dejamos la gestión avanzada en el Ministerio de Planificación Federal, que era una máquina para Río Grande y otra máquina para Ushuaia del mismo orden, de 25 megavatios. La de Río Grande vino y se instaló y está funcionando, la de Ushuaia no vino, y el gobierno nacional le mandó el programa de generación distribuida 3 máquinas de 5 megavatios que hacen 15 megavatios, que son las que después terminó comprando la provincia, no agregándole una más. Entonces no hay consecutividad. Le vuelvo a reiterar lo del principio, no empiezan las cosas cuando ellos llegan. Hay que seguir los planes de energía, llevan mucho tiempo el desarrollo, comprenden más de una gestión de gobierno, y la planificación eléctrica no depende del partido político, Zamora, depende de nosotros, de los usuarios, de lo que necesitamos, del desarrollo económico que va a tener la provincia, de las inversiones que van a hacer, tanto el Estado como los privados, ¿no es cierto? Usted fíjese que hay razones muy particulares. Realmente me puso muy contento la creación de ese centro de rehabilitación que está aledaño a la clínica San Jorge, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. No tiene energía, no previeron alimentarlo, no tiene energía para alimentarlo, todavía. Bueno, Sergio, panorama oscuro entonces. Me deja esa sensación. Yo lo veo así, y cuando ustedes me llamaron para hablar por el tema, me acordé mucho de tu padre, Uh-huh. de un dicho que tenía él, dice, el día que era una modificación de un dicho, ¿no es cierto? Y que en su momento lo tuvimos en cuenta. Cuando digamos que el último que se vaya, que apague la luz, ni luz va a haber. Ni luz va a haber para apagar. No, a lo mejor usted no lo recuerda. No, sí me acuerdo me acuerdo me acuerdo del uso del dicho, igual que el que se esconde sin broma, que era al revés, ¿no? Sí, sí. Exacto. Tal cual. Sergio, gracias por la nota y por supuesto también por el recuerdo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Zamora. Un abrazo. Hasta luego.